queremos conversar con don Carlos Díaz, quien Claro. es presidente del Colegio de Profesores, para preguntarle, don Carlos, ¿nos escucha? ¿Está por ahí? Sí, sí, Mauricio, un gusto de saludarlo. Hola, muy buenos días, bienvenido a este espacio donde Gracias, donde pretendemos conocer a fondo de qué va este petitorio. Bueno, en realidad nosotros tenemos que presentar al Ministro de Educación nuestro petitorio con la demanda más sentida, necesaria, y que dan cuenta de lo que estamos viviendo hoy día a nivel nacional como profesoras y profesores. En una primera parte, este petitorio comprende lo que tiene que ver con demandas pendientes que quedaron desde el año 2019, una cantidad importante de temas que se plantearon en la movilización que tuvimos el año 2019, 52 días de paro, en donde el Ministerio de la época se comprometió a resolver varios de estos temas, pero lamentablemente no cumplió. Entonces, esos temas pendientes, con terminar con la doble evaluación docente y otros, vamos a plantearlos allá. Por supuesto que está también la situación de considerar a las profesoras residenciales y educadoras de párvulo con su pago de mención, porque hoy día no ocurre. Pero junto con ello tenemos también demandas emergentes que han surgido fruto de lo que estamos viviendo, como por ejemplo nos parece fundamental generar un programa nacional respecto de salud mental para los estudiantes, para los docentes, para las comunidades educativas, fruto de los serios problemas de salud mental que hemos visto durante este retorno a la presencialidad. Allí está también el tema del bono de retiro, recordar que el bono de retiro de los profesores rige hasta el 2024, el que tenemos actualmente, el 30 de junio, y después no hay bono de retiro. Este bono de retiro viene a paliar en parte las paupérrimas pensiones que tienen los docentes al momento de jubilar. Solo como antecedente señalar que un profesor, una profesora que ha trabajado 30, 35, 40 años como docente, está jubilando con pensiones de 180, 190, 200 mil pesos. Esa es la realidad. Entonces, indudablemente que nos parece fundamental avanzar en cambios respecto a este tema, y por eso que está este bono de retiro también como una forma de paliar esta situación. Pero además tenemos una serie de reivindicaciones que van en la línea de cambiar el modelo educativo que tenemos hoy día en nuestro país. Y eso significa indudablemente avanzar hacia un modelo que no esté la lógica de la estandarización como lo está hoy día. Hablar de un modelo educativo centrado en la estandarización se refiere a que la única preocupación que tiene el modelo es obtener buenos resultados en pruebas estandarizadas. Pruebas estandarizadas significa que son pruebas, la misma prueba para todos los niños de Chile, sin tomar en cuenta el contexto, la realidad, de dónde vienen, las condiciones instantes, etc. Entonces tenemos un sistema educativo que lamentablemente lo que hace es preparar, adiestrar a los estudiantes para emitir estas pruebas estandarizadas, y se despreocupa de la integralidad. Solo interesa enseñar lenguaje y matemática porque es lo que mide la prueba. Sin embargo, nosotros creemos que hay que avanzar hacia un modelo integral en donde indudablemente lo que importe sea la formación plena, completa del estudiante, no solamente lenguaje y matemática. Y por eso decimos que hay que revisar el CINSE, hay que revisar lo referente a la jornada escolar completa, hay que revisar la carrera docente, etcétera. Son todos temas que están planteados en el petitorio. Carlos, al escuchar es bastante ambicioso el petitorio, ambicioso en todos los términos, lo que me parece muy bien. Yo como apoderado, si esta es la realidad del petitorio, se lo agradezco, porque finalmente creo que hay que resolver desde la estabilidad laboral del profesor, en la forma en que se está contratando un profesor también, porque resulta que los profesores en general no tienen, se les contrata por un año. Enero, febrero se les despide y se vuelven a contratar en marzo. Es una práctica que se hace en muchos colegios para no tener este problema de ir acumulando años de servicio, claro, ¿no? Entonces es una práctica vieja, antigua, que perjudica mucho al profesorado. Pero también qué bueno escuchar de ustedes que se preocupen del modelo educacional, que tiene que ver con que, lo hemos dicho y lo hemos conversado con profesores acá, con especialistas, que está obsoleto y que hoy día tenemos que modernizar de alguna manera también la educación, y que efectivamente
nos ayude a formar un ciudadano mucho más integral, más que solo saber castellano y matemática, como tú lo mencionas. Exactamente, Mauricio, ese es el tema de fondo y nos parece fundamental, porque además está en absoluta dirección con lo que estamos ocurriendo hoy día a nivel país y con el momento histórico que estamos viviendo. Yo creo que es importante que quienes nos escuchan, que nos ven, sepan que, por ejemplo, lo que hoy día está en el borrador de la Constitución, que votaremos el próximo 4 de septiembre, es precisamente la propuesta que emanó desde el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Nosotros hicimos un Congreso Nacional el año pasado, en donde preguntamos la opinión y llegamos a acuerdos y a propuestas completas, escuchando a las y los profesores de todo el país. Precisamente esta idea de avanzar hacia un nuevo modelo educativo, en donde la lógica de la integralidad sea lo central y lo fundamental, la preocupación por enseñar para que nuestros niños sean felices, porque ese es el tema de fondo que debiera de tener, obviamente, el proceso educativo y el sistema escolar de cualquier parte del mundo, está consagrado en esta nueva propuesta, y allí es donde decimos que indudablemente necesitamos que el Estado se haga cargo, el Estado sea garante, y lo más importante es que concebimos en esta nueva Constitución, y que es la propuesta nuestra como profesoras y profesores de Chile, concebimos que la educación es un derecho humano fundamental. No puede seguir siendo vista como una mercancía, como lo señala el actual sistema y particularmente la actual Constitución. No es una mercancía, la educación es un derecho. Y quien tiene que garantizar este derecho a la población es el Estado. Y por ello nuestra propuesta va en la idea de una educación pública, estatal, comunitaria, para que efectivamente se escuche también a las comunidades en este quehacer educativo. Y de todo este petitorio que hacen, ¿cuál es como la urgencia, lo que ustedes desean que sea lo primero a lo que se aboque el Estado para resolver? Bueno, indudablemente que hay temas que son inmediatos, lo que estamos viendo, hay cuestiones pendientes de mucho tiempo que nosotros por supuesto le daremos una urgencia rápida para que se resuelvan, y temas que requieren indudablemente proyectos de ley y un debate un poco mayor. En ese sentido, nosotros levantamos una mesa ya con el Ministerio y estamos abordando el tema de la deuda histórica, 41 años que el Estado de Chile le tiene a los profesores, 41 años, 4 décadas, y ese tema por supuesto que lo tenemos como prioritario para este año. Lo mismo la situación que ocurre con el bono de retiro, de este bono de retiro que hablábamos. Hay colegas que llevan 4 o 5 años que ya el Estado les adjudicó el bono, les dijo ustedes se lo ganaron, pero tienen que esperar que lleguen los dineros, y llevan 4 y 5 años esperando que lleguen los dineros. Mientras tanto ya tienen 70 años los colegas y tienen que seguir trabajando. Esa es la realidad, por tanto, eso también indudablemente que es un tema urgente y le hemos pedido a la autoridad que lo resuelva prontamente. ¿Y cuál es la respuesta que han obtenido o la disponibilidad que han obtenido del Ministerio, de las autoridades, estas nuevas autoridades? Porque sabemos que en el gobierno anterior el diálogo no fue muy fácil. ¿Cuál es la situación ahora con este gobierno actual? Sí, en realidad con el gobierno anterior no hubo diálogo, hubo monólogo, hubo un ministro que decía que él sabía todo y tenía todo claro. Yo quiero recordar incluso, como anécdota a esta altura ya casi, que pocas semanas antes de partir el ex ministro de Educación, el anterior, señaló en realidad que los profesores y particularmente el colegio de profesores estaba absolutamente desenfocado de la realidad. Era una piedra en el zapato, dijo. Claro, era la piedra en el zapato, y que además estábamos totalmente desenfocados de lo que estaba ocurriendo en la realidad, porque estaba todo tranquilo y todo normal. Pero nosotros decíamos que iba a ser muy difícil el retorno a la presencialidad si no se tomaban las medidas que en definitiva nunca tomó el ministerio anterior. Bueno, con las actuales autoridades tenemos que decir que esta situación ha cambiado, hay una relación de diálogo fluido, permanente, esa es una realidad. Pero también nosotros hemos dicho con mucha claridad que nos parece muy bien y provechoso que exista diálogo, pero eso tiene que ir acompañado también de respuestas concretas y de soluciones a los problemas que se plantean. Nos sacamos mucho con solo dialogar, con conversar harto y explicar todo, y después no hay respuestas concretas a esas peticiones que estamos haciendo. Así es que diálogo tenemos mucho, pero queremos que eso vaya acompañado también
de hechos concretos que avalen la disposición y la voluntad del actual gobierno a resolver los problemas que tenemos. Hay un tema que nombra que me parece fundamental y es el de la salud mental abocado a el área estudiantil. ¿Qué ha visto usted y qué es lo más preocupante que puede esgrimir de la situación de regreso a la pandemia a nivel de salud mental en los estudiantes? Bueno, tenemos serios problemas en realidad y he visto básicamente la perspectiva de lo que ha sido la violencia que también se ha dado, la incapacidad muchas veces al interior del espacio escolar para tener una convivencia sana, para resolver los problemas en forma no violenta. Son cuestiones que lamentablemente han hecho crisis muy fuertes durante todo este tiempo, desde marzo a la fecha, en que volvimos a la presencialidad. También eso tiene mucho que ver con que en muchos establecimientos educacionales y la política más bien estuvo centrada en la lógica de hacer creer aquí de que nada había pasado y casi como que después de 2 años volvamos a una normalidad que no es tal, que no existe. Entonces, aquí no hubo una preparación, como nosotros lo señalamos en su momento, para poder enfrentar este difícil momento que era el retorno a la presencialidad. Se tomaron medidas absolutamente equivocadas por parte del gobierno anterior. Por ejemplo, partir con la jornada escolar completa desde el primer día, indudablemente que da una presión, incorpora una presión a lo que es el modelo del sistema educativo escolar, que por supuesto en definitiva no resistió. Y eso significó que el estudiante, después de estar 2 años prácticamente sin clases presenciales, de un día para otro se encontró que tenía que estar 8 a 10 horas todo el día en la escuela, todo el día con mascarilla y todo el día interactuando con 30, 40, 50 y además mucho más en el recreo, digamos, con los estudiantes. Eso gatilló indudablemente una situación difícil que de alguna forma explica también la violencia que hoy día se ha visto y que durante este tiempo ha sido crítica en los espacios educativos. Carlos, ¿y qué pasó ayer finalmente? Porque ayer era esta entrega de petitorio, esta reunión, ¿se pudo hacer? ¿Se suspendió? ¿Se trasladó para otro día? ¿Qué pasó? Sí, se suspendió para la próxima semana. La verdad es que hubo un problema de última hora del ministro de Educación, tuvo que viajar también fuera del país, los antecedentes que tenemos, pero en lo concreto está la voluntad, según lo que ha manifestado desde el Ministerio, de que la próxima semana nos reunamos. Por tanto, obviamente estaremos aquí atentos y nosotros la próxima semana sí o sí vamos a entregar el petitorio, porque nos parece que es muy importante, el tiempo avanza. Se ha anunciado por parte del Ministerio de Educación un proyecto de ley para el mes de junio, proyecto de ley misceláneo que contiene varios temas, y allí nos parece importante también incorporar algunos de los temas que están planteados en el petitorio. Por ello también la premura nuestra por poder presentar pronto este petitorio al ministro, lo cual lo haremos la próxima semana. Está bien mirado desde el colegio que en esta mesa funcione estando presente el ministro de Educación, porque habitualmente se delega en algún subsecretario, en algún seremi de Educación, pero aquí pareciera ser que las reuniones son directo con el ministro, lo que me parece muy bien además. Bueno, nosotros hemos tenido varias reuniones con el ministro, pero también hay que decirlo, hemos tenido varias con el secretario solamente, hemos interlocutado directamente con él. Lo que se estila indudablemente es que con quien se lleva la cartera básicamente los temas prácticos y la conversación permanente con el subsecretario. No obstante ello, nosotros nos hemos reunido en varias ocasiones con el ministro, pero puntualmente en la entrega del territorio nos parece fundamental que sea a él, explicarle a él cada uno de los temas, cada uno de los puntos, fijar con él el cronograma de cómo abordaremos probablemente esta situación, pero lo más probable es que después continuemos las conversaciones directamente con el subsecretario, que es lo que habitualmente. Claro, pero funciona con la primera información le llega al ministro, o sea, después no puede decir, no, que a mí no me lo contaron, me lo informaron mal, se equivocó el subsecretario, cambiemos el subsecretario y vamos tirando la pelota para adelante, porque aquí hay la máxima autoridad ya va a entender todos los casos y con él se van a poner a trabajar, que después, claro, él delega a su equipo de trabajo, pero ahí tiene que decir, oiga, se lo dijimos a usted, se lo dijimos a usted, es distinto ahí. Exactamente, esa es precisamente la idea y por ello es fundamental que la reunión primera, la primaria, sea con él y a él le explicaremos todo y con él tomaremos también los temas muy importantes, los planteamientos respecto del cronograma, cuál va a ser el cronograma, cuáles van a ser los tiempos que vamos a llevar adelante en nuestra conversación.
Qué bueno que se considere desde esta instancia un modelo educativo que toque todas las áreas de educación, tanto mental como el desenvolvimiento completo del alumnado, que ya no sea esta educación rígida que obviamente se quedó atrás, ¿no? El alumnado requiere otras cosas, y qué bueno que se recoja tanto en su petitorio como en la nueva Constitución estas ideas para que se implementen, porque de verdad se hace necesario. Como mamá lo veo urgente. En los colegios se pide a gritos este cambio de modelo educativo. Qué bueno que se considere. Por cierto, para nosotros es un tema fundamental, es un tema central. No resiste más este modelo educativo estandarizado que tenemos hoy día, absolutamente violento, un modelo que además está consagrado en la actual Constitución, porque es la actual Constitución la que nutre esta lógica, que nos ha llevado a entender a la educación como una lógica fundamentalmente competitiva. Tenemos un sistema escolar en el cual competimos todos contra todos, y la verdad es que eso no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido, en un momento en que necesitamos indudablemente una pedagogía del acercamiento, del amor, del afecto, de encontrarnos, de colaborarnos, porque así vamos construyendo también una sociedad muy distinta a la que tenemos hoy día. Muchas veces nos lamentamos y cuestionamos la sociedad que tenemos, pero no nos damos cuenta de que el mismo sistema escolar que se ha construido es un sistema escolar absolutamente violento. Y eso es lo que queremos indudablemente terminar con este nuevo modelo educativo, donde indudablemente tenemos que avanzar hacia una educación más humanizadora, más transformadora, más liberadora, una educación que aborde, por ejemplo, una educación no sexista, que aborde la necesidad de avanzar en la paridad de género, una educación ambientalista que se preocupe de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, de lo que está ocurriendo con nuestro planeta. En definitiva, una educación verdaderamente que aborde la totalidad del ser humano y no solamente nos enseñe a responder pruebas estandarizadas para sacar un buen puntaje y después poder levantar la bandera y decir que soy la mejor escuela de la comuna o que me fue muy bien. Necesitamos una formación integral, plena, y eso indudablemente que debe estar consagrado también en la nueva Constitución. Por eso las profesoras y los profesores de Chile vamos a votar a prueba el 4 de septiembre, ya hemos tomado una decisión porque creemos que está la tremenda oportunidad de avanzar también en lo educativo en un cambio muy, muy importante que beneficiará directamente a nuestros estudiantes. Carlos, ¿y cómo vemos cuál es la opinión que hay del Colegio de Profesores respecto de la violencia que está viviendo hoy día en general en el alumnado, pero principalmente en estos dos colegios que han sido emblemáticos en este país, tanto el INBA como el Instituto Nacional, que lamentablemente ya estamos hablando incluso de quemas de transporte público? Bueno, indudablemente que el tema de la violencia primero es un tema estructural en Chile. Nosotros hemos venido señalando desde hace mucho tiempo nuestra gran preocupación respecto de que aquí por tiempo, por años, por décadas, se plantean demandas legítimas por parte del movimiento estudiantil, de parte de los profesores y de parte de quienes habitamos este país. Y la verdad es que las cosas van pasando y no se resuelven. Entonces, lo primero que hay que señalar es que el origen de todo lo que está ocurriendo hoy día, indudablemente que está centrado en esta situación, repito, de violencia estructural que vivimos como país. Pero además tenemos una realidad violenta a diario, que claro, es muy fácil ver solo la micro quemada y decir, mire qué terrible, qué violento es, indudablemente. Pero también es violento. Por ejemplo, yo llegué ayer de la Araucanía y pude constatar cómo colegios de la Araucanía, particularmente el colegio de Mañuco, una de Galvarino, por ejemplo, desde marzo, los niños de educación básica, primero, segundo, tercero básico, están haciendo clases con las ventanas sin vidrio, todo este año, con temperaturas bajo cero, sin leña en la escuela porque hablamos con los sostenedores, con el municipalidad, y no tienen dinero para comprar leña, y nadie resuelve nada. Entonces, esa es la situación que tenemos. Eso también, indudablemente, que es violencia. Es una violencia que va indudablemente afectando a nuestros estudiantes. Entonces, mientras no se resuelvan los problemas que hoy día tenemos a nivel país, y particularmente los problemas de abandono que tiene la educación pública, esta situación de violencia no va a pasar, lamentablemente. Lo que necesitamos es que la autoridad resuelva. Cada vez que hay una elección presidencial, el tema de la educación, de la salud, de todos los derechos,
aflora como la gran preocupación de todas y todos. Pero se acaba la elección y no nos acordamos más de los problemas de salud, de educación y de todo ello, porque no se atiende verdaderamente los problemas de fondo. Y repito, el abandono del cual hoy día está la educación pública, lamentablemente es una tremenda violencia que vemos a diario. Y algunos quieren o pretenden que nosotros naturalicemos situaciones que no podemos naturalizar. No es natural que los ratones anden por las escuelas como que sin nada. No es natural que los niños tengan que educarse sin vidrios en las ventanas. No es natural que en el sur de Chile, con temperaturas bajo cero, no haya dinero para comprar leña, estén las estufas y no haya dinero para comprar leña. Cuestiones de ese tipo no pueden ser naturales y la autoridad tiene que responder. Mientras no responda y no resuelva esos problemas, lamentablemente la violencia va a continuar. Bueno, ayer estuvimos con la profesora y dirigente del colegio Ivonne Chávez. Mañuco, sí. Claro, estuvimos con ella ayer, conocimos la realidad que tú nos mencionas, nosotros ayer la mostramos acá en Caracola también. Pero, Carlos, yo tengo la sensación, corrígeme si estoy equivocado y los profesores lo piensan distinto, se echó a perder la educación cuando se le entregó esta responsabilidad a las municipalidades. Hoy día las municipalidades tienen deudas con el profesorado y no estamos hablando de esta deuda de 40 años, estamos hablando de deudas hace un par de años. No fue tan beneficioso o todo lo beneficioso que se pensó en algún momento entregarle a las municipalidades la administración de la educación en este país. Bueno, en realidad la municipalización de la enseñanza ha sido un verdadero desastre. Es la que tiene a la educación en las condiciones en que hoy día está. Ha sido un tremendo fracaso y por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo, nunca lo hemos estado, porque aquí la única forma de garantizar y de asegurar educación pública para todas y todos es que el Estado se haga cargo, no los municipios, porque los municipios tienen mayor cantidad de falencias muchas veces y va a depender de las condiciones que tenga cada municipio. Entonces tenemos municipios pobres que tienen las condiciones que vemos hoy día en la comuna de Galvarino, por ejemplo. Y esa realidad se repite a lo largo y ancho del país. Claro, algunos podrán decir, no, pero el municipio de Las Condes tiene una excelente educación pública. Probablemente Las Condes, Vitacura y Barnechea. Y el resto de las comunas, y ya estoy hablando de comunas grandes, comunas de Santiago, tengo para tomar una reunión precisamente en la alcaldía de Santiago, los problemas graves y serios que se tienen de infraestructura en las escuelas de Santiago, la capital del país. Entonces no tiene que ver esto porque ocurre solo en regiones que están los problemas de infraestructura. En la región metropolitana, en la capital del país, ocurre lo mismo, porque aquí la preocupación no es del Estado, queda a criterio del, en este caso, alcalde o alcaldesa de turno. Y lo que ha pasado en el último tiempo es que desde los municipios, educación ha servido para pagar favores políticos. Mucha gente que hace campaña por el alcalde, cuando este gana, tiene que darle algún puestito en alguna parte. Va y lo incorpora a la carpeta, ¿cierto?, y a los gastos de educación. Entonces, lamentablemente, la municipalización, tal cual como lo dijimos en este momento, es una de las principales razones por las cuales tenemos la educación pública hoy día en una paupérrima situación. Por eso que nosotros creemos que es fundamental avanzar hacia algo distinto. En la nueva Constitución se establece que regresen las unidades educativas al Estado como tal. Nosotros lo que planteamos es precisamente eso, que sea el Estado el que se haga cargo, que el Estado sea garante, que el Estado presente y tenga un financiamiento basal, que está en el borrador de la nueva Constitución, y creemos que es fundamental avanzar en esa dirección. Solo un Estado fuerte que pueda efectivamente articular la educación y pueda ser el pilar central de este sistema educativo, la educación pública de Chile, va a poder cambiar esta situación. Y ojo, que eso es lo que ocurre en cualquier país civilizado. No estamos pidiendo nada del otro mundo. Lo distinto es lo que tenemos nosotros hoy día. Esto de que los municipios se hagan cargo, con las paupérrimas consecuencias que esto ha tenido. Y ojo, que tiene un detalle. Quienes administran finalmente la educación son las corporaciones. Y las corporaciones no son fiscalizables, son estas llamadas cajas negras. Claro. Que no se pueden fiscalizar porque son corporaciones sin fines de lucro.
Entonces, es complejo el escenario. Sí, no, ya me doy cuenta que hay mucho trasfondo, ¿no? Muchas piezas que mover para que... Exacto, por eso la lectura que hace Carlos respecto de que los favores políticos se pagan en la educación está absolutamente en lo cierto, es así, y ha sido así. Y mientras no se devuelva la educación al Estado, van a seguir habiendo estas diferencias de educación en los mismos niveles. Carlos, ¿qué le podemos decir a la gente para finalizar? Sabemos que está ocupadito y que ha aceptado estos minutos con Caracola. ¿Qué le podemos decir a la gente finalmente para que esté tranquila? Porque entendemos y así lo vemos que los profesores están haciendo la pega, como la han hecho siempre, que se sacaron la mugre en pandemia, que muchos de ellos incluso tuvieron que meterse la mano al bolsillo para comprarse un computador, para comprar tecnología, para poder hacer clases, una cuestión que ni siquiera muchas veces le hemos dado las gracias a los profesores, han sido últimamente hasta violentados por apoderados, por alumnos. ¿Qué le podemos decir a la gente finalmente desde el Colegio de Profesores, Carlos? Bueno, efectivamente que estamos haciendo nuestra pega con mucha fuerza, con mucho compromiso, con mucha vocación, tal cual como lo hemos hecho durante todo este tiempo de pandemia y desde siempre. Pero también decirles que estamos muy preocupados como profesoras, profesores de Chile, por generar las condiciones para tener el modelo educativo que las niñas, niños y adolescentes de nuestro país se merecen. Y en ese sentido creemos que es fundamental acompañarnos en esta perspectiva de buscar un modelo diferente que hoy día tenemos. Hoy día el borrador de la Constitución tiene una propuesta muy completa, una propuesta muy sólida, una propuesta muy clara respecto de cómo avanzar. Y creemos que es fundamental, y el llamado que nosotros estamos haciendo a nuestros padres, apoderados, precisamente pensando en sus hijos, en sus nietos. Ya muchas veces ni siquiera en nosotros, ya nos queda poco seguramente, y dentro de poco no podremos tener todos los beneficios que lograremos, ¿cierto?, con la nueva Constitución, quienes hoy día ya tenemos una edad medianamente avanzada. Pero pensando en nuestros niños, pensando en nuestros nietos, tenemos que aprobar la Constitución el día 4 de septiembre, porque indudablemente se abre una nueva historia para Chile. Y eso es muy importante y muy relevante. Y en educación, recordad, lo que está plasmado en educación en la nueva Constitución es la propuesta de las profesoras y de los profesores de Chile, que queremos, por supuesto, lo mejor para los estudiantes. Me parece muy bien y me parece muy interesante además que los convencionales hayan escuchado a los profesores, al colegio de profesores y al magisterio en general para haber llegado a esta propuesta de este articulado en esta nueva Constitución. Gracias Carlos. Gracias por recibir el llamado a Caracola y conversar con nosotros esta mañana. Es muy interesante. No, un gusto de saludarles y agradecer también porque el día de ayer pudieron mostrar que es muy importante mostrar lo que está pasando en Galvarino, mostrar lo que está pasando en nuestras escuelas, porque repito, eso es violencia también y creemos que es importante darla a conocer y por supuesto que sensibilizar para que se resuelva la problemática que hoy día tenemos en muchas escuelas. No es solamente Galvarino y la escuela de Mañuco. La escuela de Mañuco está lamentablemente repartida en todo Chile y tenemos que terminar con esa realidad. Muchas gracias. Así, gracias Carlos. Aquí en Caracola siempre vamos a estar dispuestos a mostrar la realidad tal cual como nos piden y nos aboquemos a ello. Y me parece sumamente interesante con respecto a lo que hablábamos esta mañana de enterarnos de la información que va a estar incluida en la Constitución para tomar decisiones sobre la base de esto. Ya sabemos que a nivel de educación es el Colegio de Profesores quien ha hecho, digamos, la configuración de lo que se pide para la nueva Carta Magna, así que esa información es importante conocerla. Y ellos van como colegio de profesores y entiendo que todo el profesorado va a votar apruebo el 4 de septiembre. Ahí volvemos a dejar a usted toda esta información para que vaya tomando nota de qué es lo que va a ser el 4 de septiembre.